Bueno, avisaron cuando está. Avisaron cuando está el aparato. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Otra entrega del profe Vasco. Esta serie de invenciones, bueno, son propuestas para mejorar a la humanidad. Sí, a ver, el aspecto pragmático de la ciencia es esto, de que podamos proponer a partir de la sociología, la antropología y demás, técnicas, métodos de cambios, etcétera, para resolver cuestiones. Es decir, hay gente que dice el no cambio, no permeni, de Lacan, esto lo dice Lacan, si lo dice Lacan es una autoridad en el tema, pero yo diría que el pobre Lacan, un poco pesimista, digamos, ¿no? Y bueno, hoy vamos a presentar la creática, la, la ciencia de la creatividad, eh, que puede servir en educación, es decir, para incentivar aspectos creativos en materias, es decir, no solo en el arte, sino que el arte trata cuestiones, pero la creatividad es inherente a la ciencia, por ejemplo, en la capacidad inventiva. Vos sabías que, por ejemplo, Arquímedes, el tornillo ese, eh, o aquel que como 400 años antes dibujó el helicóptero, Leonardo da Vinci, y el submarino, entre otros. Entonces, estos creativos de la humanidad, que en ciertos ámbitos descuellan, ¿verdad? Son los que posibilitan que tengamos algunos progresos tecnológicos y demás, mejor comodidad y demás. Eh, la invención, esta capacidad inventiva que por supuesto depende del campo en donde se desenvuelve, ¿no? Todo lo que vemos, la misma cultura, es porque hubo alguien que más allá de la inteligencia adaptativa, porque la creatividad está muy emparentada con la inteligencia, también está muy emparentado con la motivación, es decir, que los creativos tienen, se supone por ejemplo que Einstein, el cerebro de Einstein, tenía las células bases, es decir, son células sostenes del cerebro que son los astrocitos, oligodendrocitos y todo. Es decir, que tenía más cantidad, digamos, que podríamos decir que tenía mayor motivación, mayor energía, ¿verdad? Eh, que yo creo que, de acuerdo a mis investigaciones, se ubica más en la parte de afectiva, digamos, la carga de caricia, ternura, de afecto que uno recibió, digamos. Entonces eso te ayuda bastante para este, motivarte, esa fuerza de voluntad que tienen algunas personas. Y otros parece una larva, es decir, no lo motivas para nada. Incluso la falta de motivación, la falta de capacidad inventiva, la falta de creatividad, la falta de objetivos, etcétera. Y Pichon Rivière, psicoanalista, creador de los grupos operativos, etcétera, de Argentina, hablaba de, eh, digamos, de un síndrome que padecen estas personas. La oligofrenia es el nombre antiguo del retraso, es el nombre médico psiquiátrico del retraso mental. Pero él descubre la oligotimia, timo, es decir, esos que están planchados, digamos, eh, quizás padezcan de alguna forma de depresión, digamos, ¿no? Bueno, eh, y esto les impide. También el tema de los estímulos, es decir, que si vos estimulas a los pibes a desarmar cosas, a trabajar, no solo lo que es una televisión, sino que aprendan a desarmarlo, a ver los componentes. Es decir, que en este sentido estamos creando los Edison, los Tesla que un genio total, digamos. Digamos que la capacidad creativa, la capacidad de invención, esto es el pensamiento inventivo, le podemos llamar ahora, ¿sí? ¿Y por qué no? Porque este pensamiento repetitivo no es lo mismo que la capacidad de
esta imaginación creadora, que el libro de Henry Bergson. Nosotros en el gimnasio, antes de entrar a hacer Muay Thai, kickboxing y demás, las artes marciales, un golpe a la cara se bloquea así. Además de presentar, podíamos aprender un poco de artes marciales, ¿no? Un golpe al pecho, ¡tras! Se bloquea así. Hay un golpe así, es decir, para bloquear, o sea, por ahí te insultaron, piquete de ojo. El piquete de ojo se bloquea así. Pero, perdón, voy a... Bueno, entonces la creática, hay un nombre que se ha utilizado en el campo porque es también una forma de pedagogía, que es la cinética. Es un método, procedimiento para incentivar la creatividad de los chicos. Creática, cinética, la ciencia de la creatividad, digamos, que nos ayuda a... perdón, digamos que la cinética nos ayuda a ser creativa a los chicos, ¿no? Incentivar la creatividad. Es decir, no solo transmitirle cosas ya hechas, sino que también tengan la posibilidad de desarrollar esta capacidad de imaginar nuevos mundos, como dice Jerome Brunner, a partir de la imaginación, la motivación, el deseo y el incentivo docente, digamos. Tenemos que a los chicos también. Entonces, la ciencia de la creatividad, la creática, la cinética, y la estimulación de las inteligencias múltiples, que hay una parte, el pensamiento visoespacial, que refiere a las formas, creatividad, pinturas, escultura. Hay distintas formas, pero estamos hablando acá de la capacidad inventiva vinculada también al campo científico, la invención de productos, objetos, escrituras, métodos, etc. Tenemos a Enrique Pichón Rivière, El proceso creador, que lo tengo por ahí. Pasa que en mi biblioteca de psicoanálisis tengo libros de Paidós de los 60, de los 70, es un montón. Y bueno, tengo que encontrarlo todavía. Ahora te voy a encontrar. El proceso creador, donde lo vincula con, por ejemplo, el inconsciente y Picasso. Es decir, se habla mucho del inconsciente, es como la parte donde se incuban habas. Es decir, que hay motivos ocultos que empujan al inventor, al creador, a esta capacidad inventiva. Hasta también es una propiedad curativa la invención, porque ustedes sabían, yo fui acompañante terapéutico de psicóticos mucho tiempo. Algunos te hablaban de política, de utopías, de ajuste para abajo, o sea, hay de todo. Yo tuve de toda clase. Y cómo es, eh, incentivar esta capacidad ayuda a la estabilización. Es decir, el psicótico se tranquiliza, ya no está muy paranoide. Había uno que le decía hola y pum, te metía una piña. Entonces le digo, ¿me vas a pegar o me vas a saludar? Y pensó así, dijo, no, ninguna de las dos, me dijo. Le hice una paradoja. A propósito de esto de las paradojas, bueno, son técnicas de intervención. Bueno, entonces, Pichon Rivière, proceso creador. Desde el punto de vista del aparato psíquico, nosotros saben que el primer modelo del aparato psíquico de Freud es consciente, preconsciente, inconsciente. El descubrimiento del inconsciente de Freud, de que parece ser que en el plano preconsciente, que está más allá de la conciencia, o sea, el aparato psíquico es así: conciencia ahora, lo que vos percibís ahora que estás celeste, acá la que manda, y el preconsciente sería de acceso directo, es decir, lo que yo hice ayer, hace un rato, puedo recordarlo, puedo acceder a esa parte de mi mente, pero está delimitado, es decir, no puedo tener todo en la conciencia. El único que tiene todo allí, en el preconsciente se podría decir, sería el autista, que no tiene una parte consciente, muy mínimo, ni tampoco todo es inconsciente, porque está registrando alguna información. Entonces tenemos preconsciente ahora, preconsciente recuerdos de hace poco, digamos. Ahora, en el inconsciente no se puede acceder porque es de acceso indirecto, acceso a través de la palabra, la historia que contás, sueños, síntomas, lapsus. Pero también los productos creativos también hablan de una historia, es decir, el creativo tiene es decir,
tiene lo que Freud ya diría capacidad sublimatoria intensificada. La sublimación es que todos los quilombos que tengan, yo llamaría personalidad sublimatoria a lo que hoy día intentan llamar como resiliencia, ¿no? Porque en verdad las tragedias personales uno lo sublima, es decir, lo transformarse en algo productivo, algo positivo, digamos. O sea, si sufriste agresiones, etcétera, yo te digo la verdad, una vez alguien me agredió, pero lo sublimé, es decir, lo transformé, me fui y me leí un capítulo de un libro de autoayuda y digo, pero este se la pasa dando recetas de cómo curar depresiones y todo, es un versero. Dije, no, me voy a leer algo más productivo, dije, ¿viste? Y se enteró el muchacho y se enojó, o sea, yo lo había incitado, me dice, mis libros no son de autoayuda, me dice, yo hablo cosas muy serias. Nada, ella te estaba cargando. Bueno, entonces la capacidad sublimatoria es transformar algo negativo, tendencias agresivas. Te doy un ejemplo de cómo se sublima. Un sujeto obsesionado con temas de carnicería, de estripar y demás, con el tiempo se hizo cirujano, ¿no? Y con eso se dedica a hacer algo útil con este deseo de cortar porque veía al padre que trabajaba en un matadero, ¿no? En un matadero. Entonces el pibe le quedó eso. Bueno, entonces la sublimación entonces es esto de trascender también. Hay dos cosas que se juegan en la sublimación, que sería cuestiones del ego, es decir, vos te volvés social, importante, te felicitan, es decir, eh, eh, por el producto que haces. Este es el objetivo de muchos escritores, artistas, científicos, etc. Oh, qué bueno que inventó esto, ¿sí? O dio esta charla sobre religiosidad, qué sé yo. Entonces se sublima en todos los campos. El deportista se autosublima, digamos que utiliza su herramienta corporal para hacer el deporte. O sea que la creatividad, bueno, y por otro, cuestiones del ego, pero también es social, digamos, te vinculaste, incluso se podía hablar de sublimación en sujetos por ahí con poca capacidad creativa, como retardos, ¿cierto? Pero hay que incentivar, hay que jugársela, hay que buscar, hay un pensamiento acá que se llama el pensamiento divergente, que yo lo escribí en mi libro, Pedagogía de la Multiplicidad. Yo soy muy didáctico, muy pedagógico. Acá estos redondos son incluye el pensamiento creativo como por oposición al pensamiento repetitivo, ¿no? De que esto venimos repitiendo cosas, hay gente que lo interpreta a Lacan hace 80 años, Freud, San Freud, dejate de joder. ¿Quién no leyó las fases del desarrollo psicosexual retraducido por Lacan como no evolutivo, sino que desde la teoría del significado? Es decir, está bueno todo eso, Benveniste, pero, a ver, ¿y vos qué decís? Nosotros en el gimnasio, bueno, a ver tu movida, es decir, yo puedo aprender algunos, vos para que no te peguen un directo, por ahí un colectivero enojado, una vez se me enojó y me pegó un cachetazo, le digo, pero yo le pedí el asiento para la señorita, le digo, ¿por qué te enojas tanto? Le digo, te está pegando tu esposa y se enojó. Le digo, no, pero yo te digo porque a mí, sí, Celeste, pero esa vez, vos no es que me quisiste pegar, ya sé, ya te perdoné, ya. Bueno. Entonces, ese Chogan de Celeste. Bueno, entonces, pensamiento creativo por oposición a lo repetitivo. Muchas personas se creen que el homo académico, que está totalmente, me parece, ¿no? Repetir a Sartre, exégesis, tesis sobre Deleuze, el deconstruccionismo, Kant, la crítica de la razón pura de Kant, Platón, se dedica a repetir, o sea que vos sos un exégeta de los filósofos. Y decime una cosa, eh, vos que no filosofás, porque el filósofo tiene que filosofar, o sea, entonces ahí es donde lo confrontamos con el sujeto, es decir, desalienarlo de sus ídolos, porque uno a veces está atrapado en los grandes de la historia. Yo quiero ser el que viene a liberar a esta isla de utopía. Tomás Moro, el libro de utopía, Tomás Moro, ¿quién no leyó? Tomás Moro era la isla ideal.
Y no, a ver, vamos a llevarlo a la realidad, ¿entendés? Bueno, entonces, el proceso creador, el mecanismo entonces es, podemos decir, de la creatividad es el pensamiento creativo, ¿m? Que es una forma de pensamiento que no repite, sino que articula de forma nueva, acudiendo a la imaginación. Es decir, la imaginación es a partir de ese cúmulo de imágenes, de propuestas, pero cuidado, está guionado, es decir, los sujetos creativos tienen un guión existencial, que esto yo lo hablo en filoanálisis, otra propuesta que vamos a ver a partir de el Fatum. Ahí me volví un poquito filosófico, ¿no? Del filoanálisis, que ahora salieron ahí consultoría filosófica, es decir que acá, hermano, el que no corre vuela. Entonces, vamos a odiar el pensamiento. Y también vamos al maestro Piaget. ¿Sabe qué dice Piaget de la inteligencia? Que es fundamentalmente invención, la capacidad inventiva. Es eso. Así que a preocuparse ahora si tu piba dice, papá, vos sos conformista, te dedicaste a repetir el mismo estilo de vida, no cambiaste nada. ¿Qué cambiaste, papá? Claro, si te lo dice tu piba. Entonces, sublimación, pensamiento creativo, eh, la las inteligencias múltiples también, que al articularse generan plus, efectos de lo novedoso, es decir, eh, eh, pero también los inventores se identifican, es decir, a Arquímedes, le gusta Arquímedes porque ¿no? la polea, entonces, o Leonardo da Vinci si era creativo, sí, sí, creativo. Entonces, ellos siguiendo los pasos de estos grandes creativos, eso ayuda porque vos te apoyás en alguien creativo, ¿no? Como un referente interno, como un guión, es decir, un modelo ideal a seguir. Así que hace falta también, pero no te alienes, tenés que hacer tu movida. Bueno, y también en mi libro, El pensamiento creativo, que requiere otro tipo de pensamiento divergente, que es el creativo, ¿no? Es decir, un pensamiento, también el pensamiento motivacional. Acá también tengo el pensamiento prosocial, que me olvidé ayer de la prosociología, de esto de la conducta solidaria, no lo cité, está en mi libro, está editorial Duncan. Es un libro pedagógico, me cansé de la inteligencia. Era una época que yo dije, che, pero del pensamiento nadie escribió más nada. Claro, vino Piaget allá por 1930, empezó a tener auge las inteligencias, ¿viste? Y el pensamiento culpé toda la escuela de alemana que estudiaban los tipos de pensamiento, quedaron ahí. Entonces yo me enojé, digo, vamos a rescatar a esta gente, el pensamiento múltiple. Hay múltiples maneras de pensar, digamos. Bueno, y el pensamiento motivacional es la fuerza impulsora, es la energía interna, la que, es decir, hay una etapa de incubación. Primero la idea, surge una idea a partir de eureka, es decir, esto del develamiento, la aletheia, que podía ser otro proceso del creador. Entonces algo, sí hace falta una máquina para eh, eh, cosechar agua de lluvia, los aljibes. Yo estaba así, entonces lo miré a mi tío. Mi tío es salvaje, estaba todo el día con las artes marciales. Me dice, mira, ¿ves? Esto es TNT, dinamita, esto es. Y entonces dice que una vez fue al hotel con una piba mayor, y la piba se asustó porque él empezó, mirá, esto es trotil, TNT, C4, y la piba salió corriendo y dice, ¿qué te pasa, nena? Le dice, no, ahí adentro hay un loco, viste, que dice que es TNT, pero con una mecha chiquitita. No voy a decir el nombre. Bueno, entonces, eh, creática o cinéctica, la ciencia de la creatividad, maestra, profesores, directivos. Quiero verlos hacer proyectos creativos, de invención, de investigación, de logros, crear máquinas para empatizar a la gente. Es posible. Oye, tú, misándrico, es decir, buscar el pensamiento alternativo, el pensamiento divergente, no el conformista, no el que dice que sí.
yo digo todo que sí acá porque no puedo decir que Celeste es la que manda, pero me van a criticar con esto, ¿no? Bueno, es que es boxeador, sabe Muay Thai. Bueno, eh, la inteligencia y la creatividad. La inteligencia es la que ayuda a resolver esas nuevas motivaciones, ese nuevo deseo, esa nueva imagen que surge en tus mientes, ¿m? En tu mente. Sin duda que el que creó el barco se basó en ese palo que fue flotando. El que creó el avión se basó en los pájaros que vuelan. Es decir, sin duda que los materiales para incubar ideas eh, empiezan a enlazarse, pero llevado por la motivación. Es decir, hay un motivo que el sujeto dice: yo quiero ser Beethoven, Bach, Handel, ¿no? ¡Ah! O el que la parte social o la parte economicista dice: yo quiero ser un tecnócrata, economicista. Acá lo único que vale es la economía, lo demás es asa. Claro, el pibe está muy encerrado, pero los creativos tienen esa dialéctica. Es decir, hay una etapa en que están un poquito encerrados en su casa y después salen para afuera, sale para como una difusión, no tiene esos dos tiempos. Bueno, podemos decir entonces que hay un momento de eh, incubación preconsciente, inconsciente preconsciente, es decir, que hay algo de su biografía profunda, allá lejos y hace tiempo, pero también hay algo que, porque nosotros podemos pensar de manera, el pensamiento preconsciente, ¿cómo sería? Es la memoria a trabajo, memoria a corto, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo desde los cognitivistas, Brunner y todos esos que emparentaron la mente humana, el cerebro con el software y la computadora. Bueno, en esa memoria de trabajo de la memoria a corto plazo es donde procesamos y seguimos procesando, pero inconscientemente hay un proceso creativo inconsciente que vamos a postular acá a partir de una... Acudimos a Freud, es decir, te doy un ejemplo. Kekule, cuando no podía encontrar la fórmula del ciclopentano, entonces va preocupado. Claro, los inventores son así, son un esquizoide. No es que son autistas. Hoy día te agarran el DSM-4, que es un manual de psiquiatra, te lo dan por la cabeza, hay más cuadros, no podés ni respirar, está lleno de etiquetas, psicópata, sociópata. Es decir, está lleno de... Pero si yo no soy la marca, alguien te va a decir: yo no soy la marca, yo soy una historia, querido, yo soy un... Bueno, y entonces, ese momento de repliegue esquizoide es donde se está incubando preconscientemente, es decir, como Kécule se fue a dormir preocupado por la fórmula y sueña una víbora que se mueve la cola. Y claro, y gira, entonces el ciclopentano gira, ahí descubre. A veces te vas a dormir, vos no te das cuenta, tenías problemas con este personaje, y ya cuando te despertaste decís: bueno, hoy lo que voy a hacer es decirle a este muchacho que bueno, que haga esto o lo otro. Es decir, que muchas de las cosas la mente lo va, y también el cuerpo, las habilidades. Dice que Leonardo da Vinci iba, miraba a la Capilla Sistina, hacía un toque y se iba. Claro, muchos pensaban que era vago. Mirá qué vago, mira, fíjate vos, ese es un planero, vino, hizo un toque y se fue. Claro, acá el odio de clase que hay al vecino, hay que salir a paremos un poco, hermano, ¿qué te pasa, querido? Cortala. Entonces, parece ser que la mente también se programa. Hay un programa de la creatividad, yo creo que hay una... Esos chicos que han sido incentivados para esto o lo otro, después sale, es decir, porque lo que Natura no da, Salamanca no. Y si la escuela incentiva, el profe que se sienta a leer: profe, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo El arte de amar. Pero a usted no le interesa. Sí que me interesa. Cuando le decís que no le interesa. Bueno, la capacidad de invención entonces sería la creática, la cinéctica. ¿eh?
Personalidad convergente y conformista. Es decir, los conformistas no inventan nada, tienen miedo, ya está todo inventado. ¿Qué queréis descubrir vos? ¿Qué descubrir América de vuelta, querido? Bueno, entonces la capacidad de invención, entonces, esperen. Bueno, estaba cocinando para los meninos, después hago las cosas, plancho. Y acá con perspectiva de género, con esto de las nuevas masculinidades, me dijo Celeste, que sabe lo que hay que laburar. ¿Quién inventó todo eso? Bueno, la capacidad de invención. Bueno, personalidad convergente es el conformista, el que piensa el común. Es decir, en un test de Rorschach son esas láminas con manchas. ¿Qué es esto? Y el psicólogo te mira, ¿viste? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Por qué lo ves? Claro, después hace unas cuentas. Y uno se preocupa cuando los psicólogos se ponen a trabajar porque está ese manual del doctor Torquemada, que esas etiquetas de retraso, autistas, pero asusta, ¿no? Bueno, la personalidad divergente es la creativa, es decir, el que diverge, el que no, hay que buscar, es que busca la vía alterna, es el pensamiento lateral, diría De Bono, un viejo pensador. Gardner y la inteligencia visoespacial, que sería la parte más imaginativa, pero las imágenes requieren de la capacidad de la inteligere, articular, es decir, ideas desligadas, articularlo en un nuevo plano, se llama inteligencia. Muchos lo conocen como resolutivo a la inteligencia o como adaptación empieza, pero no, la inteligencia también es esto de la creatividad, crear posibilidades de ideas, etcétera. Un inconsciente creativo, ¿no? El inconsciente estético, vamos a hablar de un inconsciente eh, estético podría ser, pero también más vinculado al inconsciente creativo, digamos, ¿no? De que hay una parte nuestra que no se conforma para nada, pero ¿sabes qué? Me parece, tengo una hipótesis, es un delirio, digamos, ¿no? Yo me quedo tranquilo porque mi psiquiatra es el que me cree a mí. Celeste no me cree, el psiquiatra me cree, ¿no? Bueno, que dice, según la mitocondria, el ADN mitocondrial o el nuclear, ya no me acuerdo cuál de los dos, pero uno de los dos tiene una intervención externa, una clonación, es decir, que sucedió hace más de 200.000 años, que parece ser que nosotros estamos siendo intervenidos, vienen a fijarse cómo estamos, espero que nos vengan a la faena algún día, estamos hablando de alienígenas, ¿no? Y que inhibieron la inteligencia creativa, ¿no? Esa parte lo inhibieron. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente como Einstein, Tesla, Edison y demás, que esa parte, por algún accidente del destino, se activó. Entonces esa gente descuelgan, es decir, son los que inventaron esto y lo otro, ¿verdad? O sea que el coeficiente, el CI, es de genio. Entonces los genios prueban que parece ser que hay gente que por un golpe, de repente, la física cuántica se dedica a lo después del golpe, ¿no? Bueno, entonces el inconsciente creativo, motivacional también. Eh, También hay una creatividad inconsciente, es decir, este proceso inconsciente de invención, resolución de problemas, bueno. La inteligencia práctica también ayuda mucho. Hay personas que, Piaget le llamaba la inteligencia sensorial-motriz, que sería, se te rompe el coche, bajás, arreglás y cortar el pasto, arreglar la luz y todo. Eh, pero también hay una inteligencia abstracta, pero hay distintos tipos de inteligencias múltiples que en su conjunto posibilitan una creatividad múltiple. Es decir, yo puedo ser creativo en la música, Bach, Beethoven, en el arte, escultores, pintores, en matemática, una mente brillante, ese que era genio, ¿viste? El de la película, que estaba emparentado con la paranoia, porque había un personaje que, que a él lo perseguía, es decir, porque él descifraba símbolos, pero un amigo me dijo que
en el mundo durante la Guerra Fría, años 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, si vos andabas con el que inventó la moto a agua, es decir, que divide el hidrógeno del oxígeno, porque el hidrógeno es un combustible, es dividir con dos metales, a ese lo mataron, o sea, no es que... Y mucha gente que inventó algo, yo por eso cuando digo algo nuevo, a veces que nunca se me ocurre muchas cosas, siempre le pregunto a Celeste. Así que, ¿quién inventó el universo? Celeste. Bueno, y si nadie te supera vos. Bueno, es la más inteligente del mundo. Bueno, el papel del conocimiento en la creatividad. También faltan ideas de creatividad. Si vas a inventar un negocio, necesitas ideas de negocio. Vas a pintar, necesitas qué ideas, qué temática. Entonces, esto sería la inteligencia, el conocimiento y la creatividad. Vamos a hacer otro video.